Hola. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que está totalmente contento con la aprobación que se hizo a la reforma al Poder Judicial en México. Una reforma en la cual ha salido a relucir las votaciones de congresistas que no forman parte de Morena. Y ese es el reperpero que hay actualmente en los medios de comunicación, en los periodistas mexicanos que cuestionan la administración del presidente López Obrador. Con 86 votos a favor y 41 votos en contra, se aprobó la reforma al Poder Judicial en México, pero a muy tarde, pasada ya la medianoche, se aprobó esa reforma, se declaró aprobada la reforma al Poder Judicial de toda la Federación de Estados Mexicanos. De un total de 127 senadores presentes, 86 votos fueron favorables para la reforma al Poder Judicial. El que queda en la boca, en los espacios, en todos los medios de comunicación fue el voto del senador del Partido de Acción Nacional, PAN, Yunes Márquez. Ese es el nombre que más se está mencionando hoy en México, que el panista Núñez Márquez haya votado Yunes Márquez haya votado a favor de la reforma, visto que él, Yunes Márquez, es parte del PAN, Partido Acción Nacional, que fue el que quedó en segundo lugar y que no fue aliado a Morena, sino que en las elecciones fue aliado precisamente del PRI. Previamente ya los opositores incluso se habían manifestado, ya se sabía que habían huelgas dentro de lo que es el sistema de empleados del Poder Judicial. Hubo incluso protestas donde se infringieron daños a oficinas públicas y la presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió calma a los opositores y le decía, calma, que la reforma va. Y efectivamente se aprobó la reforma al Poder Judicial. Ella le había dicho, calma a los opositores, la reforma judicial se va a aprobar, eso no es algo nuevo, tranquilícense. Es decir, que Morena estaba segura, el movimiento por el Relación Nacional Morena y sus directivos estaban seguros de que se iba a aprobar la reforma al Poder Judicial. Por tanto, Miguel Ángel Yunes es la voz, es la palabra, es el nombre que más se menciona. Y era evidente que los opositores a última hora y siempre estuvieron tratando de frenar esa reforma al Poder Judicial. Y cerca de la medianoche, indica el diario La Jornada de la UNAM, dice, la oposición en su intento de frenar la discusión de reforma al Poder Judicial y cerca de las 10 de esta noche, panistas, priistas y legisladores de MC tomaron la tribuna senatorial entre gritos de traidores, traidores, dirigidos a todos los senadores de Morena y sus aliados. El senador de Morena, Ignacio Insunza,
Les dijo que la oposición ha buscado durante todo el día reventar la sesión. Les exigieron respeto a la mayoría y al pueblo de México. La senadora panista Lili Telles insistió en que se secuestró a un senador de MC y exigió que lo aparecieran y llamó bellaco endemoniado, al presidente del Senado, Fernández Noroña. Es decir, que fue una lucha campal que finalmente logró la aprobación en ese ambiente de total convulsión. Se logró la aprobación a la reforma en toda la federación de lo que es la reforma al Poder Judicial de México, que deben ustedes recordar, fue una propuesta hecha por el presidente López Obrador para que el Congreso electo en junio aprobase esta reforma y que la presidenta electa Claudia Sheinbaum ascendiese al poder con ya la reforma realizada. ¿Qué es lo que requiere, qué es lo que se plantea en dicha reforma? Entre otros elementos, que el mismo pueblo elija por votación directa a partir de 2025 a los ministros y jueces de las Cortes mexicanas. El presidente, en su motivación de reforma al Poder Judicial, que fue aprobada ya por el Senado, indicaba que este poder estaba actuando a favor de una minoría que lo tiene todo en México y que estaba de espalda al pueblo llano mexicano, y que se necesitaba con urgencia reformar al Poder Judicial porque estaba actuando en contra de la democracia. Incluso en ocasiones diversas llegó a sugerir y ha sugerido que, contrario a las normativas de México, los ministros cobran un sueldo que no es el que indica la legislación mexicana, incluso un sueldo por encima del presidente. Y la legislación indica que el sueldo mayor del Estado, el funcionario que más debe tener el sueldo más alto, debe ser el presidente de la República, y que no ocurre en este caso. No se cumple con la legislación. Pero además, también el presidente López Obrador ha tenido varias confrontaciones con jueces, como la ministra Piña del Poder Judicial, y le ha solicitado en varias ocasiones que mínimo ellos deberían aceptar, respetar a la población mexicana y aceptar sus equívocos. Dice el presidente López Obrador que con esta aprobación no hay ningún recurso jurídico, que pueda evitar la reforma al Poder Judicial. Por ejemplo, dice el diario La Jornada que ante el intento de oposición por frenar la discusión y las riñas que se registraron en las afueras de la sede alterna, la presidenta electa Sheinbaum señaló que una encuesta ratificó lo que dicen otras, que casi el 70% de la ciudadanía mexicana está de acuerdo con elegir por voto popular a jueces, a magistrados y a ministros.
Ella se refirió previamente a la votación a un señalamiento que había hecho Miguel Ángel Yunes, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, el senador que está hoy en toda la discusión en México por ser del Partido de Acción Nacional. Este se pronunció a favor de la reforma del Poder Judicial. Entonces, la presidenta electa Claudia Sheinbaum sostuvo como positivo que Yunes Márquez se pronunciara previamente a favor de la reforma, con lo cual Morena ya, el Movimiento Renacer Nacional, alcanzaba los 86 senadores y que eso era la mayoría calificada. Dijo que eso está muy bien y qué bueno, porque eso significaba que se iba a aprobar la reforma, como efectivamente aconteció anoche. El presidente López Obrador también se refirió a lo que fue ya la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Insistentemente en la mañanera, una periodista le preguntó si había de trasfondo algún acuerdo entre Yunes Márquez y Morena, si se habían reunido con él, a pesar de que antes habían hablado de forma muy diferente de él, qué acuerdo había de trasfondo. Y el presidente López Obrador le contestó a la periodista que no había ningún acuerdo con él, que sí, que era posible que existieran conversaciones entre el bloque legislativo y él, pero que eso era un asunto del Poder Judicial, eso era un asunto del Senado. Y él dijo, yo estoy muy contento, pero muy contento de que se haya aprobado la reforma al Poder Judicial en toda la federación. Ya es una realidad. Por lo visto, avanza la reforma al Poder Judicial en México, tal y como lo solicitó el presidente López Obrador. Por lo visto, Sheinbaum ascenderá al poder con el Poder Judicial reformado, donde los ministros y jueces serán electos por votación popular. Esto incluso fue boicoteado por algunos de los amigos de México, El embajador de Estados Unidos en México, por ejemplo, Salazar, estuvo en contra. La ala conservadora de la prensa mexicana también estuvo en contra. Se alcanzaron los 86 votos y se aprobó la reforma en México, la reforma al Poder Judicial. Queden bien.